Voy a pedir a nuestra hermana Sandy que venga pasando por acá. Vamos a orar por ella, que ella va a tener la palabra. Quiero pedirte que tú levantes tu mano derecha hacia acá. Amén. Amado Dios y Señor, ponemos a nuestra hermana Sandy en tu mano. Úsala como un instrumento en tu mano. Que tú, Señor, hable a través de ella. Con palabras que redarguyan nuestros corazones. Con palabras que nos enseñen a amarte más y a glorificarte, Señor. Para alabarte como tú mereces. Úsala con el poder que tú siempre tienes por nosotros. Y que tú te glorifiques este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Voy a hacer un cambio. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Mi nombre es Sandy. Yo soy una de las líderes de alabanza de acá de la iglesia, entonces ya varias veces, cada vez que vengo, les cuento que me toca servir aquí y servir en la iglesia en inglés. Y me encanta porque puedo verlos a ustedes y también puedo ver a los hermanos al otro lado. Y es un honor. Hoy día no me toca cantar ni tocar ningún instrumento. Hoy día voy a compartir con ustedes la palabra. Yo sé que estamos en una serie y a mí hoy día me toca hablar de algo que es bien conocido y se sabe mucho. Y yo creo que ustedes más de alguna vez han tenido la oportunidad de leer estos versículos que vamos a leer. Vamos a leer harto la Biblia, de la comisión, la gran comisión, nuestra comisión, que así la llamé como título. No es, cuando uno habla de la gran comisión suena como un poco lejano a nosotros, pero si lo hacemos nuestro, es nuestra gran misión, comisión. Así que voy a comenzar. Si tienen su Biblia a mano, la van a usar. Igual van a tener los versículos en pantalla. Así que si no tienes Biblia, no importa, podemos ver las pantallas. Pero al comienzo, Génesis, ¿verdad? Dios creó la tierra, ¿verdad? Después llegamos nosotros. Después Él descansa. ¿Y qué pasa después? En el jardín del Edén pasa lo que se rompe la promesa y hay una separación entre nosotros. Y no la promesa, yo creo que la promesa siempre estuvo, pero hay un quiebre, ¿verdad? Y hay una separación entre Dios y el hombre. Y durante todo el Nuevo Testamento Dios busca gente que era imperfecta, así como lo somos nosotros, para tratar de restaurar esa unión. Y todos tuvieron fallas. Vemos todos los personajes del Antiguo Testamento que todos tuvieron sus fallas y con los que nosotros yo creo que también nos podemos sentir súper identificados, porque no era gente perfecta. Pero después llegó Jesús, ¿verdad? Llegó Jesús, el Hijo de Dios, y volvió a restablecerse esa comunicación directa. Y bueno, cuando Jesús murió en la cruz hubieron hartas cosas, hubieron cosas que se terminaron, por ejemplo el sacrificio de animales ya no era necesario porque Jesús fue el sacrificio perfecto. Después también transformó cosas o por ejemplo el Shabbat, que se celebraba el día de descanso. Todos los días son días de descanso para nosotros ahora porque tenemos a Jesús y Jesús es nuestro descanso. Y hay cosas que no cambiaron, por ejemplo, nuestra reverencia y admiración hacia Dios. Yo creo que eso solamente incrementó al ver que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Pero hubo algo que fue impartido en ese momento cuando Él murió en la cruz. ¿Y qué fue? Yo creo que ¿qué quedó con nosotros después de que Jesús se fue al cielo? ¿Con qué quedamos nosotros? Con su Espíritu Santo, así es. Quedamos con el Espíritu Santo y Él, a través del Espíritu Santo, nos da también hay una comisión de por medio. Y esa es la gran comisión. Así que vamos a leerla. Mateo 28, del 16 al 20. Ok. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Y cuando ellos lo vieron, lo adoraron.
pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Cuando yo leí esto, y uno siempre lo lee, pero ahora que lo estaba leyendo de nuevo, no sé si ustedes conocen el término en inglés, pero no pressure, como que no hay presión, solamente tienen que ir y hacer discípulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo más lindo es que al final Él dice, yo creo que eso puede abrumar a muchas personas cuando uno lee eso. Uno dice, pero ¿cómo? Si yo vivo acá, estamos en Harrison Moore, vivo, no sé, a 15 minutos de acá y aquí me están ordenando a que tenemos que ir a, bueno, en este caso, Él habla a Jerusalén, Samaria y Judea, pero básicamente a todo el mundo, a todos los confines de la tierra. Pero cuando Él dice que siento que es como, no se preocupen, que yo voy a estar con ustedes, no van a estar solos. Y esa gran comisión que se la dio a los discípulos en ese minuto es para nosotros también. O sea, ahora nosotros somos parte, somos adoptados y es para usted, es para mí. Y es lindo saber que Él está con nosotros, Él nos acompaña, no estamos solos, no estamos haciendo esta tarea solos, no es con nuestra fuerza, sino que Él literalmente dice, no se preocupen, yo voy con ustedes. Ahora quiero que leamos Hechos 1, del 4 al 8. Hechos 1, del 4 al 8. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautiza con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Aquí nos habla, a través de la comisión, de la gran comisión, viene autoridad, pero el poder viene cuando hay un encuentro con el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. La comisión nos va a dar autoridad, pero el poder solamente va a venir cuando nosotros tenemos un encuentro con el Espíritu Santo. Y esta promesa fue hecha después de que Jesús había resucitado, y cuando los discípulos vieron a Jesús y estaban buscándolo, Él les daba órdenes de dónde tenían que encontrarse, y así es donde ellos se encontraban. Y si vamos a esto fue Hechos 1, vamos ahora a Hechos 8, del 1 al 8. Dice, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrasaba a hombres y mujeres y los encerraba. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y anunciaba a Cristo. Al oír Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados de espíritus malignos salían dando gritos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ahora, estamos en Hechos 8, ¿ok? Ya Jesús había dado la instrucción, vayan, y ahora estamos en Hechos 8. Ya había pasado 5 o 7 años desde que Él dio la primera instrucción. Pero interesante, como un punto paralelo, que lo descubrí ahora cuando estaba estudiando la Biblia, Esteban fue el primer mártir, ¿verdad? Era un jovencito cuando él murió, lo apedraron.
Y usted sabe que en la Biblia muchas veces se habla de que Jesús está sentado a la diestra del trono del Padre, ¿verdad? Pero en la parte cuando Esteban se abre el cielo, él dice que él vio de pie a Jesús a la diestra del Padre. Y yo creo que eso fue yo creo que Jesús en ese momento fue un gesto de honra, de honor, decir, tú eres el primer mártir, la primera persona que murió por causa de mi nombre. Y ese fue Esteban. Como un punto aparte, lo encontré muy interesante. Cuando lo leí dije, wow, esta es la primera vez que se habla de Jesús estando de pie a la diestra del trono. El resto siempre se habla de él que está sentado. Pero ¿qué pasa en este capítulo? Vemos cómo el efecto dominó que tuvo después de que Felipe comenzó a sanar, comenzó a predicar, la ciudad completa supo que él estaba ahí. Y dice que la ciudad se llenó de alegría. O sea, fue un efecto increíble de una persona que escogió y salió, una ciudad completa fue revolucionada. Y otra cosa interesante, dice que los discípulos estaban todavía en Jerusalén. Y en el Hechos 1, Jesús les dijo, vayan, vayan. Y ya llevaban 7 años y todavía no estaban en ningún lugar, seguían en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Después de que ocurre la persecución, ahí es cuando recién los discípulos dicen, ay, verdad, tenemos que ir, nos dijeron que teníamos que movernos, hay que ir. Y ahí comienzan a ir, y ahí es donde el Evangelio se esparce, ¿verdad? Ahí recién. Pero increíble que yo creo que ellos no estaban haciendo nada mal en Jerusalén, yo creo que ellos estaban llevando a cabo la obra del Señor, pero yo creo que tenían miedo, decía, ¿será que podemos hacer las mismas cosas que Jesús dijo? ¿O dijo que haríamos nosotros? Yo creo que ellos dudaban, como cualquier persona. Yo creo que acá si uno le dice, hermano, vaya a orar ahora al hospital y no se preocupe que van a salir todos sanos del hospital. Yo creo que todos en nuestra mente decimos, pero ¿yo? ¿Seguro? ¿Me están hablando a mí? Yo creo que ellos tenían las mismas dudas, pero increíble que lo que pasó ahí, cuando comenzó la persecución, se esparcieron. Y ahí comenzó a correr la palabra, y ahí comenzó a correr el nombre, quién era Jesús y el Evangelio, en la Gran Comisión. Yo creo que cuando uno escucha, hay algunas personas hablan, ¿no? Yo he escuchado comentarios diciendo, no sé, ir como tan lejos, ¿por qué? Si tenemos al vecino acá al lado que no conoce a Cristo, o tenemos aquí mi compañero de trabajo que no conoce a Cristo. Yo creo que eso sí es válido, pero yo creo que hay algo súper importante. Él Él mandó a sus discípulos. Y hay algo que yo no puedo explicar, y yo creo que nadie sabe. Hay algo en estar en tu lugar, pero también estar en otro lugar, ya sea presente, apoyando, orando, pero Dios manda, vayan, esparzan hasta los confines de la tierra, dice. ¿Y qué pasa? Que en esta cultura somos cómodos, especialmente acá tenemos este país, hablando con mi prima ahora, mi prima viene de Chile visitando, y hablamos, oye, hay una comodidad increíble, o sea, acá uno todo lo puede hacer rápido, todo es easy, nada te complica. Pero ¿qué pasa? Que como estamos en un país tan cómodo, y yo no quiero decir que todos tengan la posibilidad de tener esta comodidad, pero en general nos acostumbramos y entramos en este círculo de que, bueno, hicimos comida, vamos a comprar comida a no sé dónde, o tenemos que ir al banco, pasemos por el drive-thru, vamos a la farmacia, ni siquiera nos tenemos que bajar de nuestro auto. Pero ¿qué pasa? Que nos pasa lo mismo como cristianos, nos aislamos tanto del dolor, de lo que está pasando afuera, que al final ver las noticias en la tele en la tarde, yo creo que es como, hoy qué triste lo que está pasando en Ucrania, o hoy qué triste lo que está pasando allá en África, pero realmente nos conmueve, sí, como por 3 minutos, pero después viene otra noticia y ya, y pasó. Entonces, yo ahora que pienso, digo, sería tan terrible tomarse 5 minutos, 10 minutos de averiguar qué está pasando en esos lugares donde hay hambruna, donde hay guerra, donde están pasando cosas complicadas, y ahora todo se sabe, todo está en las noticias, todo está en internet, pero nos cuesta, porque
porque tenemos que salir de esa zona de confort. Es más, yo creo que tenemos abundancia necesaria para incluso evitar el dolor y la incomodidad. Y algo que es súper cierto, una persona, ahora voy a comparar una persona pobre con una persona rica. Una persona pobre, para ellos sacrificar algo, pensemos en alguien en África que no tiene que comer y que tiene que alimentar con un pan a su familia y a la familia del vecino porque no hay nada más. Sacrificar para ellos es fácil porque esa es su vida. Ellos viven en constante modo de sacrificio porque no tienen. Pero vivir generosamente para una persona pobre es súper complicado. ¿Por qué? Porque lo poco que tienen, o sea, lo queremos compartir, pero no tenemos más. Pero para una persona con abundancia, con riqueza, vivir generosamente no es un problema. Cuando alguien viene acá y tiene mucho dinero y hay una necesidad, dice, ¿cuánta plata necesita? $1,000, $2,000, ok. Y si no, y si es más, bueno, encontramos más dinero debajo, más adentro del bolsillo. Pero vivir sacrificadamente o dejar de vivir cómodamente y vivir en una vida de sacrificio es complicado. Entonces, en ambos escenarios es difícil. Ahora, volviendo a la historia, como les decía, lo más probable es que los discípulos no hayan estado haciendo nada terrible. Ellos seguían impartiendo y orando por las personas, pero no estaban donde tenían que estar. Y vemos que, sorpresa, la gran comisión funcionó, porque resultó y la gente sí se volvió a Cristo, sí hubieron milagros y la gente sabía de ellos finalmente por el efecto rebote. Era una rueda que seguía hasta que las ciudades como las que leímos decían que la ciudad entera se llenó de alegría. Ahora quiero que leamos 2 de Corintios 9, del 6 al 11. Y vamos a leer dos capítulos. Bueno, no enteros, pero estos son las repercusiones que tienen las misiones en el cuerpo de Cristo. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda obra abunde en ustedes. Voy a hacer una pausa ahí. Yo creo que no hay versículo como más cargado de abundancia que ese. Que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Qué lindo, nos da todo. Como no hay, una persona decía, este es como un versículo embarazado, porque hay tanto en eso. Vamos a continuar. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Arriba dice que Él suple la semilla al que siembre y también suple pan. Eso quiere decir que Dios algunas cosas nos da para consumo, para que las usemos como el pan, pero otras deben ser sembradas para que podamos cosechar. Ahora vamos a Filipenses 4:10. Les voy a explicar por qué quiero que leamos estos dos pasajes. Filipenses 4:10 hasta el 19. Dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí, dice Pablo. Pablo a estas alturas ya estaba convertido, ya no estaba persiguiendo a la iglesia. Claro que está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a vivir satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia.
He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo el mundo ha escuchado ese versículo, pero aquí está en contexto. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Y no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios proveerá todo lo que necesiten a ustedes, filipenses, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. En estos dos capítulos estamos hablando la primera fue a Corintios, a la iglesia de Corintios, y la segunda fue a la iglesia de Filipenses. Lo que pasó en Filipenses le dice, lo primero, ustedes, la primera parte cuando decimos que va a abundar en todo lo necesario, en toda una buena obra que abundan ustedes, está hablando de lo que ellos estaban aportando a él y por eso ellos iban a ser bendecidos. Lo mismo en Filipenses. Les dice, muchas gracias por haber participado, porque en un momento no tuve nada, no tuve que comer, pero aprendió a vivir en escasez y en abundancia, pero les dice gracias porque su ofrenda es una ofrenda agradable y Dios la acepta con agrado. Muchas veces leemos estos versículos, pero nos olvidamos que el contexto de lo que Dios estaba hablando era acerca de ofrendas misioneras a Pablo, que era un misionero de Cristo. Y cuando leemos esto, ya hemos leído estos versículos, pero nunca yo me había puesto a pensar que el contexto en el que Dios habla es que Él estaba dando promesas al pueblo acerca de lo que ellos estaban haciendo a través de las finanzas, ¿verdad? Y ese es el mismo estándar que tenemos hoy día. Dios es un Dios sin límites. Y no estoy diciendo que para que ustedes sean millonarios hoy día tienen que poner todo su dinero en las arcas de finanzas o de los misioneros que estamos apoyando como iglesia o lo que sea que ustedes estén pensando. Pero sí, el corazón de estas iglesias estaba en apoyar a Pablo, estaba en apoyarlo financieramente porque él lo único que estaba haciendo era impartiendo el mensaje. Pero es difícil hacer esto cuando uno no conoce a las personas. Por ejemplo, si alguien viene acá y me dice, no tengo nada que comer hoy día en la tarde, yo creo que alguien llega acá y dice, ¿sabe qué? El hermano hoy día acá no tiene necesidad, vamos a ayudarlo, por favor, vamos a hacer una ofrenda especial. Se pone allá y la persona sale con dinero para comprar comida a la tarde. Pero ¿qué pasa cuando no conocemos a la persona? ¿O qué pasa cuando no conocemos a ese misionero que está allá en la India y se habla aquí o qué sé yo, alguien dice algo? Es difícil porque uno no conoce a la persona. Dice, ¿será verdad? ¿Será cierto? ¿Estarán realmente impartiendo la obra? No sabemos. Pero eso es lo que Pablo estaba tratando de enseñar. Si ustedes ponen su corazón, no es tanto en la persona, es en lo que el ministerio, la persona están haciendo. Esa es la gran comisión. Y uno puede aportar de distintas formas. No estoy diciendo que todos tenemos que salir a las naciones y tenemos que ir, pero si es necesario, Dios lo dijo. Esa era la gran comisión. Tenemos que ser partícipes de alguna u otra forma. Pablo se tiró al agua y fue. Nosotros quizás ahora podemos orar, tomar tiempo en pensar si de repente podemos aportar $5, $10, lo que sea. O si apoyamos la iglesia, no sé si ustedes saben, tiene muchos, ahora mismo Pastor Mike está en India, ¿verdad? Está en India, imagínense. Y esos viajes pasan, la iglesia tiene un circuito de viajes y si usted siente en su corazón, me gustaría hacer algo, me gustaría ir, por favor, no se quede atrás, porque esas oportunidades son para tomarlas y para ver cómo nosotros somos parte de la gran comisión, ya sea yendo, aportando. Vamos a Mateo 15, 21. Esta es la fe de la mujer cananea.
Yo creo que también han escuchado esta historia. Mateo 15, del 21 al 28. Dice, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no respondió ni una palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Y la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, dijo, Señor, ayúdame. Y él respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Es bien fuerte lo que Jesús le responde, ¿verdad? Le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Como que encuentro que cuando en algún minuto yo leí esta historia decía, es como un insulto lo que le está diciendo a la mujer, así como, ay, mis hijos son más importantes, tú eres como un perro. Y en mi cabeza decía, ¿por qué Jesús contestó eso tan fuerte esa afirmación? Pero mientras más lo pensaba, me di cuenta que la mujer le decía, y yo creo que Jesús en ese minuto no estaba todavía, él estaba predicando al grupo, ¿verdad? A la gente que lo seguía. Pero los cananeos, en ese tiempo, era una nación politeísta, Israel odiaba, era como esa rivalidad, y entonces siempre había problemas, oposición, entonces básicamente el evangelio hasta ese minuto estaba concentrado solamente en ese grupo, en ese remanente. Pero Jesús sabía que en algún minuto, porque él era Jesús, Dios, él sabía que en algún minuto el evangelio iba a ser para todos. Pero ¿qué pasó? Yo creo que en este pasaje dice que Jesús guardó silencio. Yo creo que no supo qué decir. ¿Y por qué? Porque la mujer se dirigió a él diciéndole, hijo de David. Ella no tenía por qué saber, hijo de David, que ella era cananea, ella no era judía. Pero ella reconoció el título de Jesús como el Mesías, el Salvador que estaban esperando los judíos. Yo creo que Dios quedó tan impactado cuando él escuchó esa afirmación, hijo de David, por favor, ayúdame. Él tiene que haberse dado vuelta y decir como, ¿cananea? ¿Por qué me estás hablando? ¿Por qué me estás reconociendo a mí como Salvador? Y eso, cuando después él le dijo, yo le doy, voy a dar pan a los hijos, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros, ella le responde con algo aún más impactante, diciéndole, ¿acaso tú no amas a tu perro? ¿Quién tiene perros acá? Los que tienen perros saben que si uno los tiene dentro de la casa son la mejor aspiradora, son el mejor vacuum. ¿Por qué? Porque cada vez que se te cae algo, el perro llega y lo come, ¿verdad? Él, yo creo que en otras palabras le dice, ¿acaso tú no amas a tu perro que hasta cuando se te cae la comida tú sabes que tu perro te va a recoger las migas del piso, ¿verdad? Y yo creo que esa afirmación que dijo ella dio completamente vuelta la perspectiva de Jesús. Y así es como la mujer, la hija de la mujer fue sanada. Pero lo más increíble es que ella se adelantó a lo que estaba por pasar, porque iba a haber un momento en el que Jesús iba a decir, ok, ya les di toda la comida a ustedes, ahora repártanla. Y ella fue la primera persona que sacó provecho de lo que estaba en la mesa, quizás no era necesariamente para ella, pero alcanzó, porque ella sabía que él era el Salvador, él era el Mesías. Pero increíble, ella yo creo que dijo, no importa, dame la sobra, yo lo quiero. Pero Jesús en su gracia y misericordia, él sabía que en algún minuto iba a ser para ella igual. Esta comida abundante, esta mesa, sí iba a ser abierta para todo el que quería. Entonces ahora esa historia ya tiene más sentido en mi cabeza, porque realmente yo decía, pero qué afirmación más grosera, ¿por qué le dijo eso a la mujer? Y sabemos que, perdón, quería decirles algo antes.
Eh, Justamente antes de que él estuviese hablando con la mujer cananea, él estaba hablando de lo que se consideraba sucio e impuro y lo limpio. Si van atrás, si siguen leyendo antes de la mujer cananea. Entonces esto solamente reflejaba la historia de que una mujer cananea básicamente era una gentil, algo que supuestamente se consideraba impuro, pero que Dios iba a redimir en el momento indicado. Dice en Filipenses, esto no lo tienen que buscar, pero dice Filipenses del 2 al 11, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, ahí está la promesa. Iba a ser para todos. En su momento dado, y esto está para la promesa incluso para cuando estemos al fin de los tiempos, dice, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra confiese que Jesús es el Señor. O sea, está más que claro que esto es para todos, para usted, para mí, para las personas que están en África, para las personas que están en Asia, para las personas que todavía no conocen, es para ellos. Entonces, pero es fácil a veces juzgar, así como los discípulos juzgaron a la mujer diciéndole, ay, córrete, no sabes con quién te estás dirigiendo. Es fácil juzgar. Nosotros hacemos lo mismo, a veces queremos invitar a la gente a la iglesia o queremos hablar de este regalo que tenemos con las personas que nos caen mejor, las personas que entran en nuestro círculo, con las personas que se parecen a nosotros. Pero a veces no queremos hacerlo con las personas cuando ya se pone un poco más complicado, o hay que ir a un lugar un poco más complicado, o hay que gastar dinero para hacerlo, es más difícil. Pero siempre hay un momento donde las puertas se van a abrir, siempre hay un momento en nuestra vida donde alguna situación, alguien va a estar necesitado, se va a necesitar dinero, hay una reunión de oración. Ese va a ser el momento donde usted dice, o lo tomo o no lo tomo, pero la opción está abierta. Hay una invitación hecha. Porque quizás ahora estamos cómodamente sentados, pero ¿qué pasa la próxima semana? Alguien puede tener necesidad y una persona acá dice, ¿sabe qué? Necesitamos juntar dinero para esta persona, necesitamos enviar dinero para el misionero. Ahora mismo Sabrina está predicando. Sabrina es una de las chicas acá, un miembro de la iglesia, que tiene un ministerio muy lindo y ella es la directora de New Creation, que están en contra del tráfico humano. Y lo que hacen es juntar todos los fondos para abogar por las personas que están en esa situación. Puede ser eso es un ejemplo nada más. Estaba leyendo una historia de un pastor que visitaba cárceles. Y en esta cárcel donde él iba a ir, había un hombre que era como el más odiado de la cárcel, la persona que nadie quería ir a visitar, y era tan peligroso de alguna forma que el hombre solamente le daban una hora al día para salir de la celda. Entonces este pastor dijo, ya, bueno, yo voy a ir y voy a ir a hablar, voy a ir a predicar. Entonces el hombre llega una hora, y creo que es por lo que se sabía, era un hombre violador y era un hombre que había violado a muchísimas mujeres. Entonces era por lo mismo que nadie quería ir, nadie quería estar con él, y este pastor fue. Y una vez que llevaron a este hombre a la sala donde estaba el hombre, lo único que le dijo, ok, háblame de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Y él tuvo una hora para poder predicar acerca de quién era Jesús, de las buenas nuevas, de salvación. Y terminó la sesión, el hombre se fue, el hombre lloró, el hombre no recibió a Cristo en su minuto, pero él escuchó todas las palabras que este pastor le dijo. Y cuando este pastor se fue de la cárcel, le dijo, pero Señor, ¿por qué él? Así, pero casi como Jonás. ¿Se acuerdan cuando Jonás fue? Dios le dijo, anda a predicar a Nínive. Y después él se sentó en un árbol a esperar cómo el fuego ardía sobre esa ciudad. Así. Pero ¿por qué él? Si él no se lo merece. Ese hombre es un hombre malo. Y el Señor le contestó y él le escuchó audiblemente y le dijo, ¿y por qué tú? ¿Cuál es la diferencia entre tú y el hombre que estaba en la cárcel al que tú recién le hablaste?
Entonces, nos pasa eso también, hermanos. A veces en muchas oportunidades pensamos que hay gente que no son dignas de recibir el Evangelio. No se parecen a nosotros, son de otro medio, son de otra nación que quizás, no sé, no nos gusta tanto. Pero ¿por qué nosotros sí y por qué ellos no? Esa es la pregunta que le hizo Dios audiblemente a esta persona. ¿Y por qué tú sí? ¿Qué has hecho tú para merecerte la salvación? Recordemos al hombre que estaba colgado de la cruz al lado de Jesús, ¿verdad? El criminal que dice en Lucas 23. Cuando estaban hablando los dos le dicen, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y te aseguro, y Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás en el paraíso conmigo, le contestó Jesús. Ese hombre no era digno de recibir perdón. Pero estoy segura que él está en el cielo, en este minuto, y no hizo nada, absolutamente nada, solamente reconocer que Jesús era el Señor y que Él era el Mesías. Entonces, la muerte no es solamente para aquellos que queremos nosotros cómodamente evangelizar, sino que es para todos. Eso es un recordatorio para nosotros también, para mí especialmente. Quiero contarles en realidad una historia que es mi historia. Yo vengo de una familia misionera. Mis papás fueron misioneros 15 años, ¿verdad? ¿15 años? 20, ok. 25, ahí está mi padre, él me puede corregir. Pero yo crecí viajando, siempre estuvimos en distintos lugares hasta una cierta edad cuando mis papás ya se retiraron del campo misionero y se dedicaron al ministerio. Entonces fue una vida que yo vi cómo ellos desarrollaron esto, que es la gran comisión en carne propia. Pero después pasó que yo soy de Chile, nos quedamos ahí, yo fui al colegio, después fui a la universidad, después me quedé ahí un tiempo. Pero en el transcurso de mi vida yo siempre estuve muy involucrada en las misiones porque veía a mis papás y siempre habían oportunidades donde yo podía ir y dedicar tiempo, ya sea con mi carrera o con mi tiempo o lo que sea, con mi finanzas. Siempre fui muy involucrada en las misiones. Pero ¿qué pasa después cuando ya yo me titulé de mi carrera? Conocí a todo esto a mi esposo en el campo misionero también. Mi esposo él formó parte de un grupo misionero que Grace Covenant acá envió a Chile y yo era una de las voluntarias que estaba ayudando a traducir básicamente. Entonces este tema igual a mí me toca bien personalmente porque es mi historia, ¿no? Mi vida ha sido siempre rodeada de misiones, de naciones, de diferentes idiomas. Mi esposo entonces llegó a Chile y de ahí pasó que nos comprometimos, nos casamos y después decidimos nosotros también dedicar un año de nuestro matrimonio a las misiones y estuvimos en el campo misionero en Irlanda preparándonos, en Irlanda del Norte, y después nos fuimos había que escoger un lugar donde teníamos que ir. Básicamente dijimos, bueno, habían todas estas opciones de lugares donde podíamos ir a hacer nuestra fase práctica misionera. Y yo, como buena hija de misionero, que uno escucha todo el tiempo que África y que en África hay mucha necesidad y que en África poco menos que ahí está, ese es el campo misionero, ahí tiene que ser. Entonces yo le dije a mi esposo, yo quiero ir a África, tengo muchas ganas de ir a África, siempre toda mi vida he querido ir a África. Y mi esposo como que me miró y me dijo, no sé, a mí no siento que el Señor nos esté llamando a África. Yo le dije, pero ¿cómo no? Si África es el campo misionero, no hay otro campo misionero. Y él me dice, no, yo siento que no es el lugar para que nosotros donde tenemos que ir. Y pasaron hartas conversaciones hasta que el Señor a mí no me dijo nada y yo me fui indignada, hermanos, al Medio Oriente, indignada. Yo me subí al avión para ir al Líbano, indignada, pero enojadísima, porque yo dije, ¿por qué me tengo que ir al Líbano, que es un país musulmán? Bueno, no es musulmán, pero está inserto en esa raíz. Yo decía, pero si en el Líbano no está el Señor, en el Líbano no es donde está el campo misionero. Aparte que yo creo que en mi cabeza, yo crecí con no crecí, pero tenía este prejuicio contra los árabes, de que ellos eran
eran primero musulmanes, que creían en Alá, que las mujeres no valían nada. Yo decía, qué feo eso, ¿cómo van a creer eso si no está bien? Entonces, claro, yo tenía en mi mente muchos prejuicios acerca de la gente árabe, de cómo ellos se comportaban. Más encima, las historias de la gente árabe tampoco ayudan, porque siempre en las noticias, por ejemplo, uno sabe que la gente es gente que básicamente, y es verdad, muere y prefiere morir para poder exterminar en nombre de Alá, que es su Dios. Entonces yo tenía una percepción muy fea y eso es lo que yo siempre dije. Yo no tengo ningún interés nunca en ir al Medio Oriente. Bueno, la cosa es que me tocó ir al Medio Oriente y me fui indignada en el avión. Yo creo que alguien me tiene que haber sacado una foto porque iba con una cara, pero horrible. Pero fue ahí, cuando llegué al Líbano, me di cuenta que la gente del Líbano necesita tanto del Señor, y no solamente ellos, porque estuvimos en campos de refugiados sirios. Después de la guerra, los sirios no huyeron de su país y la mayoría, creo que es como un 70% de toda esa nación, se encuentra en el Líbano. Y me di cuenta que la gente era tan, o sea, independiente de su religión, que ellos creen en algo completamente distinto, su corazón es muy parecido y su cultura es muy parecido a nosotros los latinos. No sé si ustedes conocen gente del Medio Oriente, es muy parecido a los latinos, somos bien cálidos, bien acogedores, te invitan a su casa. Y yo dije, ay, entonces el campo misionero no era solamente en África, o sea, también hay gente que necesita aquí, en el Líbano, en un lugar tan lejos, lejanos, a donde yo pensaba que estaba mi llamado. Eh, y de verdad, ahí fue cuando me di cuenta que yo en realidad tenía este prejuicio de que el Evangelio era solamente para esta sección que yo quería compartir, pero no era para esta otra, que a mí no me sentía en ese minuto tan cómoda compartiendo. Y es así cuando el Señor ahora preparando este sermón me hace recuerdo, esto es para todos, esto es para absolutamente todos, incluyendo la gente aquí en nuestro valle, Shenandoah Valley, que no se parece a nosotros, que no comparte la misma creencia que nosotros, pero alguien tiene que hacerlo, hermano. Si no somos nosotros, ¿quién va a estar ahí? Entonces, y hay algunas fotos aquí que quería mostrar. Eso somos, como dentista pudimos hacer hartos operativos dentales ahí. Estos son niñitos, creo que ellos eran en un colegio kurdo. Hay otras fotos también. Hay otras fotos este fue el viaje misionero que fue donde conocí a mi esposo, en Chile. Esto fue en Perú. Estuve también compartiendo con niños en la selva peruana, en el norte. Y ahí estamos nosotros, ese es mi esposo. Estas son las plantaciones, son plantaciones de bananas que están donde la gente, donde los sirios, como ellos están básicamente, son refugiados, viven en las plantaciones de banana, se hacen chozas como de plástico para poder vivir y trabajan en las plantaciones de banana y les pagan absolutamente nada. Y nosotros nos metíamos a las plantaciones e íbamos a llevar comida, orar por ellos, compartir con sus hijos, porque es como gente que vive literalmente en la mitad de una plantación gigante y no tienen acceso a baño, no tienen acceso a ducha, no tienen, con suerte tienen las bananas, que son las que les proveen sus jefes para que puedan hacer comida, pero no tienen nada más. Y así, esa es la historia. Yo he estado en muchos países hasta este minuto haciendo, no solamente en lo dental como dentista, pero también solamente estando. Solamente estando. No tienes que hacer mucho, solamente puedes compartir una comida con ellos, orando. Pero me hace recuerdo, la gran comisión es para todos, hermano. Y las buenas, recordemos que a modo de resumen ahora, la bendición siempre viene de la mano con el corazón generoso que tenemos nosotros. Acordémonos de Pablo, como Pablo motivó a la iglesia y les dijo, es ofrenda agradable. Y en otras palabras le dice, te va a abundar en todo, porque estás invirtiendo en apoyar gente que tú no conoces o gente que sí conoces. Y quizás es tiempo de
pensar o comprometerse, ya sea financieramente, orando por tu compañero de trabajo que también necesita al Señor. Porque no estoy diciendo que solamente tenemos que estar allá. Tu compañero de trabajo también necesita al Señor. Pero no pensemos que cuando evangelicemos a nuestro vecindario completo, ya listo. O sea, ya ahora sí me voy a dedicar a pensar en esa nación que tengo en mi mente. No, eso tiene que ser ahora. Hay una bendición especial cuando estamos en los dos lugares, presentes aquí haciendo haciendo la obra del Señor, y allá también, de alguna u otra forma, hermano. Y si vamos a comprometernos con un grupo de personas o una institución, una persona, seamos constantes, no seamos como, yo sé que este es un ejemplo un poquito drástico, pero ¿se acuerdan la historia de David cuando él manda a Urías, al esposo de la mujer que él estaba mirando, lo manda al campo de batalla y lo manda en primera fila? Y después, ¿qué dice? Y después, ustedes, los míos, dejémoslo solo, que se muera, en otras palabras. No, yo sé que este es un ejemplo bien drástico, pero básicamente a veces hacemos lo mismo. Mandamos a gente y después decimos, bueno, ya hice yo mi parte, así que yo ahora me retraigo me desconozco la responsabilidad. Estemos ahí, comprometámonos, no seamos de palabra o de una reunión de oración o de una ofrenda, sino que si vamos a comprometernos, que sea en serio, que sea en serio. Eso, hermanos, eso quería compartirles esta mañana. Así que pongámonos de pie y oremos acerca de cuál es nuestra función en esta área de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara cuando se habla de misiones, Señor. Sabemos que las misiones son el latir de tu corazón, como mi papá me decía ayer, es el latir del corazón del Señor. Tu Señor, anhelas alcanzar a las personas que no te conocen. Como leíamos, para que en algún minuto, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que un día vamos a confesar todos que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y darnos la oportunidad ahora, en este tiempo, de poder ser parte de esto. En el ámbito que esté en nuestro corazón, ya sea participando, hablándole a nuestros vecinos, aportando financieramente, Señor, pero comprometernos, Señor. Tu amor es tan abundante, como leíamos. ¿Cómo nosotros no vamos a poder retribuir parte de esa gracia, de ese regalo? Sabemos que eres un Dios generoso, Señor, y que debemos devolver en el ámbito que sea lo que te corresponde a ti. Ayúdanos a salir de esta zona de confort en la que podemos entrar, donde estamos bien, donde no necesitamos, donde básicamente arrancamos del dolor de las cosas que son incómodas, pero queremos poner nuestros pies en aguas desconocidas, como cantábamos en esta canción. Queremos poner nuestros pies en aguas que son que puede ser incómodo, pero al fin y al cabo, Señor, el Evangelio y la Gran Comisión es para tomarlos todos nosotros como hijos y para correr con la palabra, correr con las buenas nuevas que tú nos diste. Porque solo llegamos a este punto porque tú has estado con nosotros, porque tú has sido fiel, porque tú nos has tomado de la mano en esos momentos difíciles, y queda en nuestro corazón solo gratitud en poder repartir esa bendición a los que no te conocen, Señor. Así que ayúdanos esta semana a tomar pasos, quizás a hablar, tener algunas conversaciones, a pensarlo, Señor, cómo podemos ser partícipes de esta comisión, de nuestra comisión. Gracias, Señor. Oramos por los hermanos que no están acá con nosotros en este domingo. Bendíceles a aquellos que están enfermos, a aquellos que nos están viendo online. Bendice sus vidas, y te damos gracias porque tenemos un Padre bueno, un Padre que a pesar de nuestras falencias sigue estando para nosotros, a pesar de que fallamos, nos
nos caemos, nos paramos, pero tú sigues siendo tan fiel. Así que muchas gracias, Señor, y pedimos que nuestros hermanos tengan una buena semana. Provee a aquel que necesita, está con el enfermo, y nos aferramos de tus promesas en esta mañana, nos aferramos de lo que hemos oído y corremos con la palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Que tengan una buena semana.